proyectos habitacionales, 217 stands en el área de materiales y acabados y 16 instituciones financieras para ofrecerle al público la opción de comparar antes de remodelar, ampliar, comprar o construir su casa. El evento se realiza desde hoy 21 y hasta el 25 de febrero en el Centro de Eventos Pedregal, ubicado en San Antonio de Belén. Es organizado por la Cámara Costarricense de la Construcción. La mayoría de proyectos inmobiliarios que ofrece Expo Construcción y Vivienda 2018 están distribuidos por todo el Valle Central, pero también hay opciones en zonas costeras como Guanacaste, Punta Arenas y también zonas montañosas como La Fortuna de San Carlos. En dicha expo encontrará lotes desde los $29.500 y viviendas desde los $60.000 y hasta los $945.000. Y para hablar más en detalle sobre este tema y darle algunos consejos a la población, precisamente nos encontramos con don Dagoberto Hidalgo, quien es su gerente de negocios de la MUCAP, para hablarnos un poco, como lo mencionaba, cuando llegan este tipo de ferias, la gente tiene muchas dudas si podrá ser apto para crédito, qué tengo que tener para poder tener una casa propia. Entonces, tal vez, don Dagoberto, iniciar con dar una idea, cuál es el primer paso que una persona que quiera tener casa propia debe saber para visitar una expo y que no lo vacilen, como dicen por ahí, o que no sea un viaje en vano. Bueno, muy bien, primero que todo, buenas noches. Buenas noches. Melissa y Hazel, de verdad que un placer estar por acá. Efectivamente, a partir de hoy se está celebrando en el Centro de Eventos Pedregal la Expo Construcción, una edición y una actividad, la verdad que esperada por todas las familias costarricenses. Y es una gran oportunidad para conseguir vivienda, un apartamento, construir, comprar un lote. Efectivamente, todo debe iniciar por un análisis muy cuidadoso de cuál es la inversión. Comprar vivienda, comprar un lote o reparar la casa representa siempre una de las decisiones más importantes que una familia o una persona en general toma a lo largo de su vida. Por eso, este tipo de decisiones deben partir de un análisis muy cuidadoso. Lo primero que tenemos que hacer es analizar muy bien cuál es la inversión que vamos a realizar y si se ajusta a las necesidades. Ese es un punto de partida muy, muy importante. Segundo, elegir bien entre el tipo de bien, el tipo de inmueble que vamos a adquirir, considerando muchos aspectos, el acceso a los servicios básicos, la cercanía a centros educativos y muy importante en una época donde la congestión vial es bastante complicada, pues considerar la cercanía a las fuentes de trabajo, a la oficina o al lugar donde uno desempeña por cuenta propia su actividad. Entonces, se recomienda siempre partir de un análisis muy cuidadoso para tomar esta decisión tan importante. Don Dagoberto, la parte del financiamiento, bueno, hemos escuchado que en algunas de las ofertas de las entidades bancarias ofrecen financiamientos de hasta el 100%, sin embargo, hay otros casos donde la persona debe aportar la prima. Hablábamos nosotras ahora fuera de cámaras con algunos compañeros que actualmente es muy difícil que una persona tenga 6 millones de colones, 10 millones de colones para dar de prima. Ustedes como expertos en el campo, ¿cuál sería esta recomendación que harían a las personas que están interesadas en obtener esta vivienda de sus sueños, pero que deben de tener y aportar esa parte? Bueno, esto es muy importante, Hazel, efectivamente. Cuando estamos ante un proyecto tan importante como la compra de una vivienda, por lo tanto se recomienda una planificación con anticipación, una planificación con un buen tiempo para tomar esa decisión. Efectivamente, en el mercado financiero hay múltiples alternativas y usted lo mencionaba, hay quienes ofrecen el 100%, pero en un proyecto tan importante como este, pues no se recomienda financiar el 100% del valor de la vivienda. Entonces, pues un poco lo que se recomienda es tomar esa decisión con anticipación, muy planificado en el seno de la familia, en el seno del hogar, y se recomienda hacer un aporte entre el 15 y el 20% del valor de la vivienda. Ahora, puede ser que la persona tenga para la prima, pero en muchas ocasiones no califica por una u otra razón, tarjetas de crédito, otras deudas con entidades no financieras, tal vez darle una explicación a la gente porque aunque tengo los 5 o 10 millones que me piden de prima, no consigo que ningún banco me preste y eso suele pasar mucho también en este tipo de ferias y a la población que quiere casa. Muy bien, el punto de partida siempre es informarse, tomar cualquier decisión con base en mucha información. Efectivamente, cuando se realiza un análisis para determinar o resolver favorablemente o negativamente, también puede ser una solicitud de crédito, las entidades financieras tomamos en cuenta varios aspectos. Uno de los aspectos que más relevancia tiene, por ejemplo,
es el comportamiento de pago o el récord crediticio, más conocido como el récord crediticio. Ese es uno de los elementos que se toma muy en cuenta. Por otro lado, se hace un análisis también de lo que se conoce como la capacidad de pago. Esa es la capacidad que yo puedo tener para asumir la deuda. Otro elemento importante es también en qué estoy endeudado, qué otros compromisos yo tengo. Por lo tanto, es de muchísimo interés que tengamos siempre control de nuestras obligaciones, de nuestras deudas, un manejo adecuado de otros instrumentos que en el mercado pues, se pueden conseguir con facilidad, como lo son las tarjetas de crédito, podrían representar, como dicen, una piedra en el zapato o en el camino para al final calificar a la obtención de un crédito. Entonces, cuidar muy bien el balance entre mis ingresos, mis gastos, no excederse en instrumentos que resultan ser muy sencillos a la hora de obtener un financiamiento como la tarjeta de crédito, pero que también tenemos que tener cuidado que representa por lo general altas tasas de interés y plazos muy cortos para pagar. Todos esos elementos combinados junto con la garantía o la vivienda que voy a adquirir representan lo que una entidad financiera analiza para calificarme como sujeto de crédito. Por lo tanto, es importante analizar en detalle cada uno de esos elementos. Don Dagoberto, dos preguntas de una vez. ¿Por qué no recomiendan ustedes el 100% del financiamiento y en casos en las que las personas han tenido alguna mancha o algún aspecto negativo en su historial crediticio, ya sea por, no sé, por ejemplo, una persona que sirvió de fiador y la otra persona quedó mal, tal vez no es mi crédito el que está respondiendo, pero estoy como fiadora y eso me afecta? ¿Cuáles son los consejos que ustedes les dan a las personas en esos casos? ¿Hay alguna posibilidad de llegar a algún acuerdo o simplemente esa persona ya deja de ser candidato para crédito? Bueno, como punto de partida es importante, Giselle, tomar en cuenta que las entidades financieras formales, reguladas, estamos sujetas a una serie de normativas. Obtener el 100% no es una posibilidad. Muchas veces se habla de obtener el 100%. Sin embargo, lo que se acostumbra en algunas entidades es pues, utilizar dos instrumentos. Utilizo una hipoteca por un lado y financiamos el 80%, y por otro lado utilizamos otro instrumento como podría ser una garantía fiduciaria y eso suma el 100%. ¿Por qué no financiar el 100%? Bueno, es que al financiar el 100%, primero que todo eso va a representar una cuota mucho más alta en mi presupuesto mensual. Y segundo, al financiar el 100%, la posibilidad de calificar el crédito se va a reducir. Por lo tanto, la mejor recomendación en este tipo de casos es planificar la compra en plazos, ojalá, entre los 12 y los 24 meses, que es un tiempo prudente para ahorrar de manera controlada, de manera muy planificada, el importe de ese 15 o 20% que yo debo aportar a la hora de solicitar un préstamo en la entidad financiera. ¿Y qué pasa con aquellas personas que tienen manchado su historial crediticio por haber sido fiador de alguna otra persona y que les haya quedado mal? Sí, este elemento hay que cuidarlo muchísimo, ¿verdad? Siempre pues se recomienda tener mucho cuidado con los instrumentos en los que nos estamos financiando. Todos los casos son diferentes, no podríamos decir que hay una única regla para determinar si califico o no califico. Lo cierto es que estar manchado, como usted señalaba, pues puede representar perfectamente un inconveniente para calificar al crédito. Lo que se recomienda en ese tipo de casos es acercarse a la entidad financiera, en este caso MUCAP, por ejemplo, pues para ser sujeto de un análisis, una prevaloración, de modo que cuando se tome la decisión de compra, estar lo suficientemente enterado de lo que me puede favorecer o lo que me puede afectar y no incurrir de manera innecesaria en gastos en los que a veces se incurre y al final la entidad financiera me dice, mire, no califica. Entonces es importante acercarse con los expertos y bueno, MUCAP dispone de todo un equipo profesional que maneja muy bien el tema para poder asesorar a las personas y con cierta certeza decirle, mire, sí, hay posibilidades de que obtenga el crédito. Don Dagoberto, otra queja que se da mucho en las expoferias de vivienda es el tema de los codeudores. Por ejemplo, si una persona es soltera, no tiene pareja, o esposo, esposa, normalmente le dicen, no, usted no es apto, tiene que buscar algún familiar que le sirva de esto, o incluso el mismo esposo o esposa, por alguna razón crediticia, no son aptos para ser codeudores. ¿Qué pasa en estos casos? ¿Qué otra solución pueden presentar estas personas? Porque a veces ni siquiera ellos mismos saben qué es un codeudor.
Bueno, primero que todo hay que aclarar que la figura del codeudor conlleva para ambos, es decir, para el deudor y el codeudor, las mismas obligaciones. Es decir, que si somos deudor y codeudor, los dos respondemos por el 100% del crédito que solicitamos. Esto es muy importante, Melissa. Decir que voy a poner un codeudor simplemente para cumplir con un parámetro o cumplir con un requisito no es lo recomendable. Lo recomendable es asumir una obligación, asumir una deuda por el valor real al que yo puedo hacerle frente mensualmente. Muchas veces se opta por eso. Algunas personas pues dicen, mire, yo pongo un codeudor, o mal asesorados aceptan poner un codeudor. Eso funciona y de pronto van a calificar, pero cuando llegue el momento de hacerle frente a la deuda, partiendo de que solo hay una de las dos personas que es el que realmente va a asumir el pago, pues esto se podría convertir más bien en un problema, y en un problema más grande, porque al quedar mal en los pagos, al no ser puntual con los pagos, pues también eso viene a incidir nuevamente en el historial crediticio y eso le va a dificultar cualquier otra solicitud, cualquier otro crédito en el futuro. Entonces, en resumen, lo más importante es asumir una obligación por el monto que yo realmente o uno realmente puede pagar mes a mes. Don Dagoberto, recomendaciones en cuanto a plazos y moneda, porque también hemos escuchado la opción de tasas muy atractivas en dólares durante todo el año. Sabemos que pues el dólar no es una moneda tan estable en este caso, pero ustedes los expertos, ¿qué recomiendan? Claro, como regla general se recomienda tomar el crédito en la misma moneda en la que uno percibe los ingresos. Es decir, que si yo tengo mis ingresos, percibo mis ingresos en dólares, pues perfectamente puedo asumir la deuda en dólares. Y esto tiene una explicación muy simple, y es que al tomar el crédito en la moneda en que recibo mis ingresos, por ejemplo, cuando estamos hablando de dólares, pues me evito el riesgo cambiario, ¿verdad? Ustedes saben, el tipo de cambio fluctúa mucho, es muy variable y eso pues representa cierta inestabilidad, cierta incertidumbre en asumir una obligación. Entonces, como regla general, endeudarse en la moneda en que percibo mis ingresos. Y con relación a la pregunta del plazo, Hazel, cuando estamos hablando de inversiones en activos fijos, en una vivienda, en un lote, por lo general tomar el préstamo al plazo más largo que hay en el mercado, que en promedio es de 30 años, pues es una buena alternativa. Plazo y moneda son dos de las preguntas muy importantes, cosas que uno debe analizar, pero hay una serie de elementos o de letra menuda, digamos, en los contratos de crédito que se recomienda a las personas revisar siempre en detalle antes de firmar, antes de tomar una decisión. Don Dagoberto, cuando una familia quiere una casa, nunca espera que se la quiten, ¿verdad? Pero ese también es un costo o una consecuencia que uno debe tener claro, que si usted no paga, el banco se va a ver obligado a quitarle su vivienda por la que usted ahorró, etcétera. ¿Qué recomienda usted para evitar eso? ¿O a qué tiene que llegar una persona para que el banco decida, ya tengo que quitarle la casa porque ya no es apto para seguir, que yo le preste ese dinero o usted no me puede pagar? Bueno, se parte, tanto la entidad como el cliente, se parte de que ambas van a cumplir con lo que contractualmente se establece. Sin embargo, pues todos somos conscientes que en el camino puede ocurrir situaciones que impiden atender oportunamente una obligación. En este caso, lo que recomendamos siempre es, en el momento en que se detecte que hay alguna dificultad para hacerle frente a la obligación, inmediatamente acercarse a la entidad financiera. Todas las entidades tenemos cierto margen de tolerancia, por decirlo de alguna manera, para llegar a algún tipo de arreglo con los deudores. Lo peor que podría hacer una persona es no contestar, no acercarse a la entidad o dejar que se acumulen 1 o 2 o 3 pagos mensuales. Entonces siempre es importante mantener un estricto control de mis obligaciones y acercarse a la entidad cada vez que tengamos alguna dificultad. Con eso nos vamos a evitar una ejecución de la garantía, que me vayan a quitar la vivienda o el lote, pero también voy a evitar que mi récord crediticio se manche. Y además, no se incurre en gastos adicionales que implican siempre un proceso de cobro en un proceso de atraso que uno pueda
presentar. Don Dagoberto, cuando las personas visitan este tipo de ferias van ilusionadas pensando que van a ser candidatos para algún crédito, ya sea compra de vivienda, compra de lotes, sin embargo se topan muchas veces con la sorpresa de que su salario y el de su pareja no son suficientes para acceder a esto. Hay bastantes ofertas en el mercado actualmente para estas personas, se ha acabado esta brecha entre lo que es la clase media, la clase alta, y también cuáles serían las mejores condiciones de intereses para las personas, si es la banca privada o la banca pública. Bueno, claro, lo decíamos al inicio, ¿verdad? Adquirir una vivienda es el proyecto más importante posiblemente que uno pueda llevar a cabo. En el mercado hay muchas opciones, usted lo mencionaba ahora al inicio, ¿verdad? Soluciones, en el caso de la Expo Construcción que inició el día de hoy y se va a extender hasta el día domingo, pues vamos a encontrar soluciones en viviendas o en apartamentos, incluso desde los $60,000. Eso en cuanto a las soluciones, uno podría decir que sí hay soluciones. Vale aclarar en este apartado, en este punto, que las instituciones, en este caso MUCAP, afiliados a la Cámara Costarricense de la Construcción, también tenemos una serie de convenios, de acuerdos con desarrolladores importantes del sector vivienda, en el que perfectamente uno podría encontrar una solución, digamos, acorde a las necesidades. Y en materia de financiamiento también hay varias combinaciones, incluso hay sistemas de crédito que tenemos nosotros, en el caso de MUCAP, exclusivos para la clase media. Y para que tengan una idea, pues podríamos encontrar en este tipo de instrumentos créditos donde la cuota por millón anda en el orden de los 7,000 o 7,500 colones, que es un monto muy razonable, muy manejable, si planificamos bien el proyecto de adquisición de una vivienda. Y en el tanto, pues también se cumplan con ciertos parámetros y ciertos requisitos. Lo más importante es que se acerquen a nuestras oficinas, sea en el stand de Expo Construcción o en cualquiera de nuestras oficinas, si no desean desplazarse hasta la feria. Don Dagoberto, tal vez para agregarle a la pregunta de Eisel, a veces la gente desconoce un poco este tema de las tasas o no las entiende bien, ven la tasa básica pasiva, por ejemplo, hoy está en 6.05 y no, tal vez no entienden, van al banco y le dicen, te ofrecemos tasa fija por tanto tiempo, después cambia. La gente normalmente no suele entender e incluso se embarca, por decirlo así, o van donde un prestamista, que tal vez no son las formas más idóneas para sacar un crédito de casa, y terminan pagando mucho más de lo que pudieron pagar en un banco. Entonces, tal vez explicar de manera un poco fácil, yo sé que es un tema complejo, ¿qué es esto de las tasas y cuáles son las tasas más recomendables para el tema de compra de vivienda? Bueno, hemos hablado durante la entrevista de planificar muy bien este tipo de decisiones. Y uno de los temas es, decíamos, revisar muy bien la letra menuda de un contrato. Uno de esos elementos de mayor importancia es, digámoslo de una manera sencilla, el esquema de la tasa de interés. Hay casos donde nos encontramos muy buenas tasas de interés, ofertas con tasas muy bajas el primer año o el segundo año. Pero en un proyecto donde uno asume una obligación o asume un crédito a 30 años plazo, se recomienda ver más allá del primer año, más allá del segundo año. Es decir, que es importante revisar muy bien el esquema de tasas, las condiciones de esas tasas en el mediano e incluso en el largo plazo, ¿verdad? Para que no tomemos una decisión solo basados en lo que ocurre el primer año. Porque resulta que al mes número 13, al mes número 14, 18 en algunos casos, pues las tasas se disparan. Efectivamente, si estamos hablando de créditos en colones, lo más común es que las tasas de interés estén relacionadas, referenciadas a la tasa básica pasiva y en el caso de dólar, pues a tasas de referencia internacionales. Es importante entonces, en esa lectura muy detallada de la letra menuda de los contratos, saber qué sucede el año 1, qué sucede el año 2, el 3 y así en adelante. Y evitar alguna sorpresa en el camino. Y que no le dé miedo a la gente de preguntar absolutamente todo a la hora que va a hacer la gestión. Claro, eso aplica creo que en todo, ¿verdad? Preguntando es como uno pues, llega a tomar las mejores decisiones. Todos los ejecutivos en nuestro caso en MUCAP están anuentes y preferimos por mucho que las personas tomen una decisión bien informados, asesorados, porque, bueno, ya lo decíamos, es uno de los proyectos más importantes que a lo largo de la vida uno puede ejecutar.
Claro que sí, bueno, y desearle mucha suerte a todas esas personas que están por optar por una vivienda propia. No, súper bien, y los esperamos allá en el centro de eventos Pedregal. Vamos a estar el día, bueno, ya hoy hasta las 10 de la noche, jueves y viernes hasta las 10 de la noche, sábado a partir también de las 10 de la mañana y hasta las 10 de la noche, y el día domingo hasta las 8 de la noche. De verdad que muy contentos, entusiasmados, y de verdad que los esperamos para servirles a todos allá en el evento o en nuestras oficinas. Muchísimas gracias, don Un placer. Dagoberto. Muchas gracias y buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Nosotros vamos a una pausa comercial, enseguida volvemos con más de Costa Rica Noticias. Samuel Yankelewicz y su hijo Andrés no quisieron declarar hoy por el caso Yamber. Patricia Mora lo encaró por engañar a la comisión el lunes anterior cuando no se presentó.